Hola chicos, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Esta es la segunda parte de nuestra clase de beneficios empleados y en esta segunda parte pues vamos a empezar a ver las inversiones en el plan, en los planes de pensión. Recordemos un poquito para poner en contexto que toda la obligación de pensiones, todo pasivo debe de tener un sustento en un activo, debe de estar, pues por así linkeado para hacer ese match. Y una forma de hacerlo es a través de las inversiones o son las inversiones o los fondos de planes de pensión. Entonces, ¿qué es esto? Es un fideicomiso o fondo de ahorro que se maneja por separado todas estas inversiones en los planes de pensiones y acepta contribuciones y paga los retiros. Ay, perdón por el ruido, pero bueno, todos en mi casa estamos un poco enfermos. Entonces, viene siendo ese plan de pensiones, inversión en plan de pensión, un fondo completamente aparte que se maneja por separado y pues bueno, acepta contribuciones tanto del patrón como los empleados y también puede pagar los retiros. Un ejemplo es, yo tengo una empresa que se llama, imagínense, IBM. Está IBM y aparte está IBM Pension Trust, que es un fideicomiso de pensiones, es un plan, una inversión completamente aparte para las pensiones de los empleados. Son dos entidades completamente diferentes. El fideicomiso o el fondo se encarga de administrar las inversiones y tiene una administración separada y la empresa no es una subsidiaria para nada. La empresa solamente, en este caso IBM Corp, es responsable por las obligaciones de pensiones. Hay algunos registros que sí tengo que recibir. Entonces, por regla general, mientras más alto sea el rendimiento esperado de las inversiones, el empleado va a contribuir menos y mientras más bajo sean los rendimientos esperados, los empleados van a contribuir más. Esto depende del rendimiento de la inversión. Ahora, hay cambios en el plan de inversión, sí, porque las inversiones generan dividendos, intereses, ganancias o pérdidas de capital. Otro efecto también en el plan de inversión son las contribuciones adicionales en efectivo que son agregadas por el empleador o el patrón y los pagos hechos a empleados que ya están retirados. Todos estos tres movimientos o cambios me van a afectar mi plan de inversión. Entonces, vean, ¿estás bien? Vean nada más, vean el ejemplo, que es el plan de inversión para el retiro de esta empresa. Los fondos de GC Corp son definidos por un plan de pensión al contribuir con el costo del servicio del año más una porción del costo de servicio posterior cada año. Ahorita lo vamos a desglosar. En el 2011, la empresa realizó una aportación en efectivo de 48 millones al fondo de pensión. El plan de inversión al inicio del 2011 fue evaluado en 300 millones. La tasa de rendimiento esperada de estos fondos fue del 9%, pero el rendimiento actual es del 10%. Los beneficios de retiro son 38 millones, fueron pagados a los empleados que ya se retiraron. Entonces me dice o me pregunta este problema, ¿cuál será el plan de inversión al final del 2011? Entonces, en esta tablita puedo ver todos los elementos de los datos que me están dando. Me dice que el plan de inversión al 2011 es de 300 millones, dato dado que está precisamente aquí. Me está diciendo también que tuve, déjenme poner aquí mi spotlight. Me está diciendo también que tuve contribuciones adicionales de 48 millones, dato dado. Retiré o se retiraron del fondo 38 millones que ya se pagaron y pues bueno, lo único que me falta calcular es ese rendimiento del plan de la inversión. Económicamente hablando, ese rendimiento está formado por la tasa real de inversión del 10% por el monto, por así decirlo, del plan de inversión. Es decir, 10% por los 300.000 millones es el 30% del rendimiento que tuvo efectivamente mi plan de inversión. Si yo le sumo a mis 300 millones el rendimiento ganado más las contribuciones adicionales que hizo el patrón
menos los fondos ya retirados de empleados que ya se fueron, el plan de inversión al final del 2011 es de 340. Ojo, no estoy hablando del liability, del pasivo, eso ya lo vimos, la obligación por pensión. Estoy hablando aquí de el plan de inversión. Acuérdense que está la obligación y está el plan de inversión. Entonces vamos a ver en la siguiente filmina, pues ese tratamiento en el balance general para la obligación de pensión y para el plan de inversión. Vean los siguientes elementos. Perdón. Vean los siguientes elementos. Tanto la obligación de pensión como el plan de inversión de retiro están fuera de balance para el patrón. O sea, son cosas que van cambiando, que se van a registrar de cierta manera y se debe reconocer un activo o un pasivo por la diferencia entre la obligación de pensión y el valor de mercado del plan de inversión. Acuérdense, tengo mi pasivo, plan de obligación de pensión y tengo mi activo que es ese plan de inversión. Entonces, si la obligación o el pasivo de pensión es mayor o excede al valor del plan de inversión, para el retiro hay un sobrefondeo, hay un activo por pensión. ¿Por qué? Porque yo tengo un liability, una reserva, un pasivo ya apartado de esa obligación de pensión mayor al rendimiento que me da mi plan de inversión. Es un activo por pensión. Si la obligación de pensión es menor mi pasivo a lo que representa el valor del plan de inversión para el retiro, hay un sobregiro, entonces hay un pasivo por pensión. Vamos a ver a qué nos referimos posteriormente. ¿Cuál es el impacto en los estados financieros? Pues bueno, la obligación de la pensión y el plan de retiro sí se deben de desglosar en las notas de los estados financieros, por eso es importante que nosotros sepamos de dónde salen todos estos números. Y pues bueno, existe un impacto en la cuenta de capital derivado del gasto por pensión. Ahorita les voy a decir exactamente en qué estado financiero y bajo qué cuenta se van a registrar. Bueno, entonces, surge aquí la pregunta, pues, ¿qué es el gasto por pensión? ¿Se acuerdan que veíamos que una cosa es la obligación, el pasivo total? Vemos a mi activo, que es el plan de inversión, y luego voy a tener algo que se llama ese gasto por pensión, que ¿qué viene siendo? Es el flujo. Acuérdense que tanto ingresos como gastos son todas las variaciones que voy teniendo mes con mes, año con año. En este caso, es un gasto por pensión, esa variación de esos ajustes que se van a tener. Hay varios componentes económicos. Yo me voy a ir a los componentes contables. ¿Y qué me va a afectar el gasto por pensión? Pues el costo del servicio, que se acuerdan, ya lo vimos en la grabación pasada, el costo de interés, el rendimiento esperado del fondo, la amortización del costo por servicio posterior, acuérdense todos los cambios, y la amortización de las ganancias netas o pérdidas sobre la obligación de pensión y el fondo de inversión. Entonces, a estas ganancias o pérdidas netas, una disculpa por tanto ruido, pero bueno, a esta diferencia de las ganancias o pérdidas netas de la obligación por pensión y del fondo de inversión, pues se conocen como ganancias o pérdidas actuariales. Espero no estarlos perdiendo con esto, pero bueno, es algo que se debe de aquí considerar. Este video va a tener mucho audio por detrás, entonces, pues bueno, es un video 100% homemade. Entonces, vamos a ver ahora sí, ya con toda esta información, este intro, vamos a ver ahora sí el gasto por pensión con el siguiente problema. Vean aquí los datos dados. GC reporta que de acuerdo al actuario y al fondo de pensiones existieron los siguientes cambios. Cuando hay algún cambio es el registro de ese gasto. Y pues bueno, ¿qué datos adicionales me da? Pues hay un costo de servicio posterior de 60 millones en el 2010 y también la empresa tuvo una pérdida neta de 55 millones y el tiempo de servicio que resta para los empleados es de 15 años. Entonces, vamos a ver dos tablitas. La primera parte de esta tablita, pues viene siendo
en la obligación de pensión. Al inicio del 2011, vean que yo tengo 400 millones, hay un costo del servicio de 41, hay un costo del interés al 6% y una pérdida o ganancia de la obligación de 23, beneficios retirados y al final tengo ya un saldo. Ahorita vamos a ver paso por paso cómo calcular esto. Y bueno, en mi plan de inversión del retiro, datos dados, ¿se acuerdan de lo que veíamos en la primera parte del problema? Al inicio del 2011, el plan de inversión de retiro era de 300 millones, esto es dato dado. El rendimiento de la inversión, ¿se acuerdan que lo calculábamos el 10% sobre los 300 millones, rendimiento actual? Contribuciones en el de efectivo que ha hecho el patrón, 48 millones y ha pagado ya 38 millones a los empleados retirados. Entonces, el plan de inversión de retiro es de 340, mi obligación es de 450. Entonces, vamos a ver por partes cómo nace ese gasto por pensión. Sale todos esos movimientos. Entonces, primero, costo por servicio, elemento número 1, el actuario ha determinado que el costo por servicio es de 41 millones en el 2011. ¿Se acuerdan de dónde sale el costo por servicio? Bueno, ya no lo voy a repetir, pero básicamente son todos esos, todos esos elementos de cambios que han habido por el paso del tiempo de los trabajadores, etcétera. Entonces, esto ya es un dato dado, 41 millones. El siguiente, el costo del interés, lo que realmente el porcentaje con la tasa de descuento se ha ido acumulando. El costo de interés se calcula la obligación por pensión al inicio por la tasa de descuento. ¿Se acuerdan de estos datos, estos 400 millones que tenía en el problema? Bueno, estos 400,000 millones por el 6%. Son 24 millones de costo por interés, lo efectivo realmente ese costo de interés que se ha generado en esa obligación. El siguiente es el rendimiento esperado en el plan, de inversión. Aquí, fíjense cómo lo voy a calcular. Dice que el plan de retiro se reporta en 300 millones al 1 de enero del 2011. Esto es un dato dado posterior a los cambios. Al principio venía este dato dado. El fondo usa un rendimiento del 9, pero actualmente el rendimiento es del 10%. Entonces, vean aquí cómo lo calculamos. El plan de inversión al inicio es de 300 mil millones. La tasa de rendimiento es del 10%. El rendimiento, ¿se acuerdan que habíamos calculado que eran los 30 millones? Hay un ajuste que se tiene que hacer, 10% con el nuevo rendimiento. Entonces vean cómo esos 300,000 millones por el 1%, que es la diferencia de este interés, pues es el ajuste que yo tengo que hacer. Al final, el rendimiento esperado de la inversión ya viene con ese ajuste del cambio en la tasa de interés, que son los 27 millones. Otra vez, los 300 por la tasa de rendimiento actual, menos el ajuste que hago de la variación de la tasa actual, menos la esperada, esos 3 millones, esos 3 millones, pues se quitan al rendimiento de la inversión y esto me da el rendimiento esperado del plan de inversión. Son los 27 millones. Ok. Bueno. Ya no voy a editar este video porque me voy a tardar 1000 años, pero bueno, amortización del costo de servicio posterior es el siguiente elemento. Vean que aquí el problema me da 60 millones de datos dados. Me voy a regresar tantito por si estábamos algo perdidos. Vean que el costo de servicio posterior fue de 60 millones. Aquí yo ya lo estoy incluyendo. Es un dato dado. ¿Cuántos años le quedan a los empleados de servicio? 15 años, son 4 millones por año. Acuérdense que aquí estoy calculando ese gasto, ese cambio, esas fluctuaciones. Son 4 millones, datos dados en el problema del costo por servicio posterior entre el número de años que le quedan a mis trabajadores.
Lo siguiente es la amortización de la pérdida o ganancia neta. Vean aquí que la obligación de pensión al inicio era de 400 millones, mi plan de inversión es de 300, tengo una pérdida neta al 2011 de 55. Este es un dato dado y déjenme ver, se me hace que aquí era otras cantidades, espérenme tantito, espérenme. Es 450 menos 340. Se me hace que aquí hay algo raro. Espérenme 5 minutos. 450 menos 55. Hay algo raro. La pérdida neta para el 2011 de 55. Se me hace que este es dato dado. Ahorita los revisamos. Tiempo de servicio. Sí, es un dato dado. ¿De dónde lo saqué? Aquí está. Aquí está, pérdida neta de 55 millones. Me lo dio el actuario, etcétera. Aquí está. Entonces, vean, este es el tiempo de servicio de empleados, 15 años. Pérdida neta, 55 millones. Aquí, fíjense, chicos, esto lo traté de desglosar y lo traté de explicar. Lo van a ver en las NIF y en la IFRS. Y en la IFRS, en donde hay una regla. Esta regla está como que medio rara, por así decirlo, pero básicamente a esa regla se le conoce como el Corridor Rule, en donde te dice, toma el 10%, porque el 10% es una regla ya establecida. Luego les doy pues, todo el background de esto, viene desde Enron, pero este 10% se calcula, por así decirlo, sobre la obligación de pensión, es el Corridor Rule. Entonces te dice que no exceda de ese 10%. Esa pérdida neta menos el Corridor Rule de ese 10%, tengo un exceso al inicio del año de 15 millones, estoy por encima de ese 40 permitido. Esos 15 millones entre los 15 años es el 1 millón por año que yo debo de tener en la pérdida o ganancia neta. En este caso es una pérdida, que yo voy a tener. ¿Por qué una pérdida? Porque nace de aquí 55 menos los 40 entre 15 años es 1 millón por cada año de pérdida. Todo esto, por fin llegamos a ese gasto, espérame tantito, hijito, me da el gasto por pensión de 43 millones. Por fin llegamos a esta cantidad. Ahora, hay por ahí algunos datos adicionales que quiero compartirles, pero bueno, creo que esto lo voy a dejar para otro video. Voy a hacer una pausa hasta aquí y nos vemos en el siguiente video, chicos. Espero que me estén siguiendo y pues bueno, nos vemos en la tercera parte de esta clase.